Están viendo Universo Extraño. La señorita Anna Mitchell Edge acaba de llegar de Toronto, Canadá. En su cartera verde trae consigo una de las joyas más increíbles del mundo. Un dolor de cabeza para los agentes de seguridad y un misterio de $500,000. Quizá en Londres por fin se pueda resolver la intrincada historia de este siniestro tesoro. Ella misma lo encontró de niña en una ciudad perdida. Mi padre estaba en una excavación en América Central, en Honduras, y encontramos unas ruinas antiguas de los mayas que él creía que estaban relacionadas con la Atlántida. Estuvimos en esa excavación durante 7 años y un día detrás de las piedras vislumbramos algo que brillaba. Ese mismo día yo cumplía 17 años, de modo que desbordábamos de felicidad. Lo traigo a Londres porque quiero que los científicos del Museo Británico lo testeen y averigüen todo lo que puedan sobre su historia. Los jardines de Burlington, cerca de Piccadilly Circus. De todas las obras de arte que llegan al Museo de la Humanidad con el fin de ser analizadas, son muy pocas las que presentan un desafío tan inmenso y frustrante para los expertos como la que Anna Mitchell Edge devela en los laboratorios ubicados en las profundidades del edificio. Esta es la gema más extraña del mundo. El cráneo de la fatalidad. Las circunstancias en las que se la descubrió fueron extrañas. Se desconoce su origen y se dice que tiene poderes mortales. Los mayas decían que se lo usaba para desear la muerte o para sanar. Además, si un médico anciano o un curandero envejecía demasiado y ya no podía seguir ejerciendo la medicina, elegía a un joven que sería su sucesor. Luego de ello se realizaba una ceremonia en la que ambos se arrodillaban frente al altar y el cura llevaba a cabo un ritual cuyo objetivo era que el conocimiento del anciano pasara al joven. Inmediatamente después el anciano moría pacíficamente, pero el joven se despertaba siendo portador de un vasto conocimiento. Este cráneo de cristal tiene poderes increíbles, pero también previene de cosas que sucederán. Para el padre de Anna, el cráneo de cristal representaba un trofeo muy extraño como compensación por una vida consagrada a la aventura. Michael Mitchell Edge, explorador y celebridad durante la década del 20, era un hombre que mataba a un cocodrilo antes de desayunar y terminar de ponerse los pantalones. Las tribus primitivas lo consideraban un dios. Con solo una caña y un hilo lograba atraer a las criaturas más inmensas y monstruosas del océano. En 1924, en Honduras, descubrió una ciudad enterrada, Lubantúns. Él creía que era parte de la Atlántida perdida. Con la ayuda de los aborígenes, los mayas, quitó de la selva las pirámides y las plataformas de esta ciudad. En la última de estas expediciones fue a la ciudad acompañado por Anna, su hija adoptiva. El día de su 17º cumpleaños encontraron el cráneo de cristal entre los escombros. Durante varios días veíamos algo que brillaba debajo de los escombros cuando los iluminaba y estábamos ansiosos por llegar hasta ese lugar. Yo lo recogí porque tenía manos más pequeñas que el resto. Al sacarlo se lo mostré a mi padre, que no podía creer que hubiéramos encontrado este hermoso cráneo de cristal. Como pueden ver, tiene las mismas protuberancias que todos tenemos en la cabeza. Y si miran con atención, podrán ver las cuencas de los ojos. Además, la mandíbula se mueve igual que la humana. Esta gema, la piedra tallada más grande del mundo, se convirtió en un misterio desde el mismo día de su descubrimiento.
Thomas Gunn y Landy Richmond, que presenciaron ese momento, se quedaron sin palabras. Mitchell Edge se limitó a decir que era la encarnación del demonio. Aún no se sabe si es un antiguo símbolo de muerte o si es una pieza moderna. El único indicio es un objeto un poco menos intrincado, de similitud sobrenatural, que está al cuidado del Museo de la Humanidad en Londres. Fue comprado en Tiffany's en 1898 y se dice que era propiedad de un soldado mexicano. Es imposible determinar la edad del cristal de roca, pero el cráneo de Tiffany's evidencia un sutil trazo que podría traicionar el momento en que el instrumento de labranza se resbaló por accidente. Se iniciaron las pruebas al cráneo de Mitchell Edge. Se lo pesó en el agua y en el aire. El resultado es cristal de roca de cuarzo puro y genuino. Es muy hermoso. Es 2,65, que es justo lo que necesita para ser completamente importante. En esta superficie impecable no hay rasguños que permitan que el experto Alan Jobbins determine la edad del cráneo de la fatalidad. No tenemos pruebas fehacientes de que haya sido tallado con metales, pero es posible que se lo haya ocultado con mucha astucia. Es un trabajo muy sofisticado y que requiere de una gran habilidad. Si fue creado por personas primitivas, es asombroso, porque esto requiere de una destreza excelsa. A cualquiera que lo haya hecho le debe de haber consumido mucho tiempo, incluso si hubiera usado las herramientas modernas para diamantes y todos los dispositivos modernos que tuviera a su disposición. Brasil es el único lugar de origen posible de un bloque de cristal tan grande e inmaculado. Pero solo podemos adivinar dónde y cuándo lo trabajaron. No podría decir con seguridad si fue creado en Honduras, México, Europa, Japón o China. En lo que respecta al misterio de su origen, creo que lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Lo más probable es que haya sido traído del Brasil en el siglo XVIII. Pero Anna Mitchell Edge está en completo desacuerdo con la teoría de Alan Jobbins. El cráneo fue creado mucho tiempo antes, hace alrededor de 3.600 años. Eso es lo que nos dijeron los mayas. De niña, yo viví 7 años con ellos y comía y dormía igual que ellos, en la tierra. Una vez que viviste con esas personas, tan en conexión con la naturaleza, no puedes no creerles. ¿Qué tenemos que pensar de estos resistentes fuertes de vidrio de Escocia? El fuerte de Taponov, construido durante la era de hierro a 550 metros de altura en las colinas de Aberdeenshire. Jan Ralston es uno de los incontables arqueólogos que escalaron esta cumbre, por lo que las altas murallas de este fuerte están construidas no con piedras sueltas, sino con rocas fundidas. Rocas que solo se pueden derretir a una temperatura superior a los 1000 grados centígrados. Es completamente sólido y en muchas partes uno puede patearlo y no se desintegra. Es como si estuviera construido con cemento. Al parecer lo que sucedió fue que en algún momento, que suponemos que fue un momento de gran calor, las rocas se fundieron, al menos en parte. Aquí vemos un trozo en que la roca es casi vidriosa y en alguna etapa se derritió por completo. Es bastante extraño que exista un fuerte cuyas paredes se vitrificaron, pero Taponov es solo uno de los 50 de estas características distribuidos en el territorio escocés. Todavía nadie logró explicar si los muros de roca, que en algunos casos se extendieron por más de 500 metros, se derritieron por accidente, por ejemplo durante una guerra, o si los constructores utilizaron alguna técnica desconocida en la actualidad para fortificar las murallas fundiendo las rocas. Jan Ralston, en un ambicioso intento por develar el misterio, decidió construir su propio fuerte de la era de hierro.
Intentamos reconstruir cómo se vería una de estas paredes antes de que se la vitrificara. Estamos seguros de que estas paredes contienen grandes cantidades de extensas vigas de madera, porque eso está registrado y porque muchas veces se las vio en los fuertes vitrificados. Los profesionales trabajaron durante varios días para construir la pared de rocas entrelazadas con madera. Para que la pared se incendiara era necesario que hubiera varias toneladas de madera apiladas contra ella. En lo que a autenticidad respecta, este es un intento muy loable. Esto es solo una parte del círculo de defensa. Construimos una pared de alrededor de 6 u 8 metros de longitud. Es solo un modelo, pero creemos que es bastante preciso. Pocos minutos después, la madera apilada en el exterior arde. En menos de una hora, el marco de vigas de madera se prendió fuego y transportó las llamas al corazón de la muralla. Es allí donde es posible que se genere calor suficiente para derretir las piedras. El exterior ya está comenzando a agrietarse. Después de varias horas y varias toneladas de madera, se tuvo que mandar a buscar una parva de muebles viejos del basurero local. Era la única manera de mantener la alta temperatura. Más tarde, el sexto envío de madera llega para mantener el fuego ardiendo. A medida que cae la noche en Aberdeen, los ayudantes agotados se comienzan a dar cuenta de la verdadera extensión del misterio de los fuertes vitrificados. Es difícil imaginar no solo cómo los constructores de los fuertes lograban alcanzar las temperaturas necesarias para derretir las rocas, sino también cómo lograban acarrear cantidades tan vastas de madera hasta las cumbres de las colinas solo con transporte primitivo. A la mañana siguiente, en lo profundo del interior de la muralla, el fuerte sigue ardiendo. «22 horas después de haber prendido el fuego, es hora de demoler la pared y ver si se fundieron las rocas internas. A primera vista, el resultado es decepcionante. No hay rastros de que las piedras se hayan fusionado. Ahora se intenta encontrar pruebas de que alguna roca se haya derretido. Sí, así es. Estas rocas se derritieron. Miren las burbujas en su interior. Genial. Está caliente. Aquí hay algunas más. Aquí logramos demostrar que, al menos en una pequeña parte de esta pared, la roca se fundió y volvió a solidificarse. Repito que no tenemos grandes bloques de material vitrificado, solo unos pocos trozos de roca. Aquí vemos un trozo de granito en donde se soldó una gran cantidad de material en esta posición. La superficie de esta otra se convirtió casi en vidrio. Tiene efectos vidriosos. Quizás es mejor moverlo un poco para que la luz dé en esta cara. Pero el misterio de Taponov y del resto de los fuertes vitrificados de Escocia sobrevivió a los experimentos de los arqueólogos modernos. A pesar de estar respaldados por mucha experiencia y contar con toneladas de madera, los constructores de fuertes del siglo XX consiguieron solo un manojo de rocas derretidas y no llegaron a ninguna conclusión. Más allá de la convicción de que las paredes de este gran castillo deben haber sido soldadas como consecuencia de un acto deliberado, de personas que acarrearon bosques enteros hasta las cumbres de las montañas, nada explica por qué prendieron fuego esas cumbres hace 2500 años. Este experimento sugiere que para vitrificar el fuerte se necesitaría la mitad de árboles de toda Escocia. De modo que lo único que logramos fue aumentar el misterio. Las cosas como el cráneo de cristal y los fuertes vitrificados son intrigantes, pero no modifican las ideas preconcebidas que tenemos de la historia. Sin embargo, hay otros objetos que sí tienen ese efecto si llegan a ser lo que parecen. Este hombre, el Dr. Arne Egerbrecht, director de un museo alemán,
no tiene la menor duda de que existe al menos un ejemplo asombroso de que hubo una tecnología ancestral que se adelantó 20 siglos. La encontró en una exposición de tesoros del antiguo Irak. Una jarra de barro, un cilindro de cobre y un eje de hierro descubiertos en Bagdad. Cree que son componentes de una batería eléctrica fabricada 2000 años antes de que las baterías fueran inventadas en Occidente. Decidí estudiarlo y con ese fin encargué una réplica. Aquí la vemos. La batería, la vasija de cerámica, la copia del cilindro y el eje de hierro. Son todas réplicas. Aquí tengo también un medidor de voltios que muestra una escala que medirá la electricidad desde un cuarto de voltio a medio voltio, que es lo que queremos que la batería alcance. Para lograrlo, uní el medidor de voltio con la batería por medio de unos cables. Conectamos un cable al eje y otro al cilindro de cobre. Para hacerlo funcionar necesitamos solo un poco de ácido. Y para lograrlo, nos bastará un ramo de uvas. Aquí tenemos la fruta y un vaso en el que pondremos algunas de ellas. Les quito el jugo con un palo de madera. Espero obtener suficiente para poder registrarlo en la... La batería de ácido de uvas genera casi medio voltio y se lo puede haber usado para adorar tesoros antiguos. Para demostrar lo que se puede hacer con esta batería, preparé un experimento. Es probable que la técnica consistiera en sumergir una estatuilla de plata en una solución de oro para galvanizarla. Las implicancias de esto da escalofríos a los directores de los museos. Es posible que los tesoros que siempre se dio por sentado que eran de oro sólido solo estuvieran enchapados. En solo unos minutos la mitad inferior de la estatuilla de plata adquiría un brillo dorado. Este experimento demuestra que es posible y que en la Edad Antigua también puede haber sido posible usar estas baterías para el proceso de galvanización. Si esto fuera en realidad una batería eléctrica, solo podemos asombrarnos porque se adelantó 2000 años a su tiempo. Es posible que hayamos malinterpretado por completo su función. Puede ser algo completamente distinto, como un recipiente para papiros. Pero hay otro dispositivo casi de la misma época que ya no esconde misterios. Aquí hay un amigo que desde hace 20 años fabrica un objeto para completar sus investigaciones sobre el tema. El profesor Derek de Sola Price de la Universidad de Yale hizo su descubrimiento en Atenas, entre un grupo de estatuas traídas en el 1900 de un barco hundido casi en la misma época del nacimiento de Cristo. El barco naufragó cerca de la isla de Antiquítera, cerca de Creta. Entre los objetos recuperados del naufragio se obtuvieron algunos fragmentos de bronce oxidado que fascinaron al profesor. Pero para poder estudiarlos necesitaba de la aprobación de la Comisión de Energía Atómica de Grecia. Un buen colega, el doctor Karralkos, había estado experimentando con rayos gamma y con ellos logró tomar una radiografía de los fragmentos principales guardados en el museo. En el instante en que lo vi, el efecto fue dramático. Como ven, dentro del fragmento había toda clase de engranajes que no pueden apreciarse a primera vista. Se podía ver con facilidad los dientes y hasta se podía contarlos.
Este descubrimiento tuvo muchas consecuencias y había tantas pruebas ocultas que el doctor Carralcos consiguió permiso para utilizar equipos de rayos X mucho mejores para poder tomar fotografías de todos los engranajes del interior del dispositivo. Estas fotografías eran tan buenas que se podía localizar cada uno de ellos. Y había partes en donde incluso se podían contar los dientes. Como ven, se pueden contabilizar con facilidad los dientes de toda la rueda. Con la ayuda de rayos X, el profesor Price fabricó la máquina que ahora se conoce como el mecanismo de Antiquítera. Consistía en una caja de madera con platos de bronce. Una manija ponía en movimiento engranajes interconectados. El mecanismo es un complejo laberinto de engranajes que hasta ahora había estado oculto en el corazón de los fragmentos. Esa rueda es la que ven aquí. Hay más en la parte trasera. Cuando mueves la manija, todo comienza a girar y funcionan como un complejo mecanismo de reloj. Se cree que se lo diseñó como una especie de computadora que mostraba los varios ciclos de la Luna, del Sol y de los planetas. Un dispositivo que no tendría que haber existido al menos por otros 2000 años por el grado de conocimiento tecnológico. Su fabricante perfeccionó un sistema de engranajes diferencial. Cuando el profesor Price hizo este descubrimiento, encontró la única demostración de la sabiduría ancestral perdida. Es increíble que los griegos puedan haber inventado el principio del engranaje diferencial. Es tan complicado que, en esencia, es el precursor de la relojería moderna, la computación e incluso la era industrial. Y todo lo que distingue a nuestra civilización de todo lo que nos precedió. Todo eso comenzó aquí mismo, con esta reliquia única. La computadora de Antiquítera y la batería de Bagdad, si en realidad fuera una batería, representan dos de los grandes misterios de la historia porque están 2000 años adelantados a su época. Si las sociedades que las fabricaron hubieran seguido desarrollando esa tecnología, ahora sería el 4000 después de Cristo. A esta altura, no solo hubiéramos enviado a unos pocos hombres a la Luna, sino que hubiéramos colonizado todas las estrellas que pueden verse a simple vista. Abre tu mente.